Sabemos que los evangelios no son textos de adoctrinamiento o de ilustración intelectual, sino fundamentalmente son catequesis que se escribían en aquellas primeras comunidades, y esa es la finalidad o la intención tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de las comunidades, de ellos también, que aportaban datos y enseñanzas, y se hacían o se escribían en función de las necesidades de las comunidades de cada uno. Por eso hay relatos que están en unos y no están en que están en unos y no están en que están en unos y no están en Jesús, y describir su vida, sus acciones, sus enseñanzas, y especialmente el misterio pascual. El punto de partida era la necesidad de las comunidades. Y la comunidad de Mateo era una comunidad muy particular, porque era una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, de gente a la que le costó muchísimo hacer ese proceso de conversión. Y entonces esa comunidad tenía como característica el viento en contra. Todo era en contra. Perseguidos, calumniados, abandonados por propios y extraños por haber abandonado la fe y la tradición judía, por haber adoptado a Jesús como el centro de sus vidas. Bueno, todo lo que supone la persecución a quien se ha convertido a la fe y al estilo de vida de Jesús. Esa es la característica principal de estas comunidades, que sufrían mucho, porque a ellos los habían invitado a acercarse a la comunidad cristiana, porque en Jesús iban a encontrar la paz y la felicidad. Y desde que entraron en las comunidades cristianas eran perseguidos, veían caer a sus amigos, mártires, perseguidos y entregados por sus propios familiares, como lo había anunciado Jesús. Entonces todo eso genera dificultades de fe, obviamente en el ánimo, en la esperanza, en la alegría, y genera un estado de angustia y de miedo muy grande. Si uno lee, por ejemplo, las cartas de Pedro, en las cartas de Pedro está muy claro esto que vivían las comunidades en cuanto a Señor, salvame, lo de Pedro. Pedro, que se siente muy confiado, dice Jesús, si vos me llamás, yo voy. Bueno, dale, vení, le dice Jesús. Y Pedro empieza a tambalear, salvame. Este clamor que se genera en la angustia, que se genera en el miedo, que se genera en la desesperación. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la catequesis? La catequesis podríamos titularla así: Jesús no es un fantasma. Porque es la primera sensación que tienen los discípulos. Cuando lo ven caminar sobre las aguas, ellos traen toda la tradición judía, en el Antiguo Testamento, en los Salmos sobre todo, y en los libros de sabiduría se anuncia esto: el único que puede caminar sobre las aguas es Dios. Ellos todavía no han llegado a la fe en Jesús. De hecho, Mateo lo pone al final del relato, que los discípulos dicen:
este es el Hijo de Dios. Pero hasta ese momento no. Entonces, ver que alguien camina sobre las aguas, ellos creen que es un fantasma. Y como están angustiados y como están con miedo, el miedo te hace ver fantasmas. Y no lo reconoces a Jesús. Y esto le pasaba a los discípulos, nos sigue pasando a nosotros creyentes, le sigue pasando a la iglesia. Cuando termine esto nos vamos a tener que preguntar como iglesia si hemos dado testimonio de la fe en Jesús o del miedo al fantasma cuando termine todo este tiempo de la pandemia. ¿Cómo hemos sido? ¿La iglesia fuerte del Evangelio o esta iglesia, como decía el otro día un sacerdote, gelatinosa, que no se termina de definir? Una iglesia que ha tenido miedo de dar a Jesús, de compartir a Jesús. Y no me estoy refiriendo solamente a lo sacramental. Una iglesia que se ha encerrado de miedo como el Viernes Santo, como si Jesús no hubiera resucitado, como si Jesús no fuera más fuerte que el pecado, que la enfermedad y que la muerte. ¿Cómo vamos a resolver el tema del miedo? Porque lo que está claro es que cuando Jesús camina sobre las aguas y lo llama a Pedro y todo, la barca no está bien y se sienten los vientos y se siente toda la tempestad. Ahora, cuando Jesús sube a la barca se calma. La iglesia es la barca de Pedro, así la conciben las primeras comunidades. Entonces, cuando Jesús va en la barca, entonces no hay miedos. Todo se vuelve paz. Aún cuando andamos en el mismo lugar, en el mismo río. La situación cambia porque está Jesús. Entonces, lo que Jesús le reprocha a Pedro, seguramente con mucho cariño, y me lo imagino hasta sonriente, es: Pedro, qué poca fe. Iglesia, qué poca fe. Aún cuando en este caso Pedro nos está tirando desde el principio para enseñar la fortaleza, para buscar la esperanza, para construir caminos nuevos. Aún ni siquiera esa excusa tenemos, ¿no? Para justificar nuestros miedos. Jesús no es un fantasma, pero a veces lo podemos convertir en un fantasma. Cuando llenamos nuestra fe de miedos, cuando llenamos nuestra fe de cumplimientos, cuando llenamos nuestra la respuesta libre y sincera. Cuando manejamos la fe por conveniencia, Jesús termina convirtiéndose en un fantasma. Cuando lo hacemos un mago que nos va a resolver las cosas, en todos esos casos lo transformamos en un fantasma, Jesús, que nos genera Jesús, que nos genera Jesús, que nos genera miedos. Y si los tengo, los venzo. Si yo estoy cerca de Jesús, no pienso en las conveniencias, no pienso en cumplir. Me despierta tanto amor y tanta alegría que estar unido a Él es un disfrute. Aunque a veces el motivo de unirme a Él sea un dolor o un sufrimiento. Si estoy unido a Jesús, no me pongo en juez de los demás. Porque entiendo la estrategia de su misericordia, que es el camino más cercano y más seguro para la salvación. Entonces, lo que tenemos que revisar es eso, lo que tuvo que revisar Pedro es eso. ¿Cómo
manifiesto mi fe en Jesús? ¿Cómo manifiesto que creo en Jesús? Me animo a caminar sobre estos terrenos resbaladizos que la vida nos regala o nos ofrece a veces este mundo, la sociedad en la que vivimos, los sistemas don Pedro Casaldali a los 92 años, un obispo brasileño de un testimonio y un camino en la iglesia. Y él decía, qué difícil es sembrar dulzura en una sociedad tan irritante. Pero para eso digo, tenés que caminar con una confianza. Tenés que caminar con una certeza de que Jesús está, de que Dios está, y saber descubrirlo dónde está. Elías, primera lectura. Dios le manda, no sé si un mensajito que le mandó, le dice, mirá que voy a pasar. Y primero un viento, después un terremoto, después un fuego, y ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego aparece Dios. En aquello que destruye Dios no está. ¿Dónde está Dios? En la brisa. El Génesis, ¿se acuerdan? A la hora de la brisa, Dios bajaba a encontrarse con Adán y Eva, antes del pecado. Dios está en la brisa, no está en lo que destruye. Entonces es importante saberlo esto. En mis angustias Dios no está, es el remedio para mi angustia. En las injusticias Dios no está, es el remedio para la injusticia. En mi mal obrar Dios no está, es el remedio para mi mal obrar. Porque a veces pensamos que todas las cosas que nos pasan son culpa de Dios. Eso es ver fantasmas. El verdadero Dios, el verdadero Jesús, es el Dios vivo que está permanentemente tendiéndonos la mano. Y que porque está tendiéndonos la mano, a nosotros nos tendría que animar a ser más audaces, a ser más fuertes, a ser más libres, a ser más decididos en nuestra fe. Miren, si le dijéramos, Señor, quiero cambiar este pedacito de sociedad en el que vivo, y Jesús nos diría, dale, vení, vení. ¿Cómo no lo vas a poder cambiar si yo te llamo, si yo estoy con vos, si es una misión que yo te confío? Dale, hacelo, vení. Que Jesús realmente nos logre convencer de todo esto sería fantástico. Más allá del temor lógico que toda esta situación significa, creo que hay una exageración intencional de miedos. Nosotros no podemos entrar en esa. Nosotros creemos en el vencedor de la muerte. Nosotros creemos en Jesús resucitado y nosotros sentimos y vemos esa mano tendida que nos dice, vení, vení. No soy un fantasma, soy Jesús, vení. Y entonces traigamos a esta mesa, traigamos a esta vida de Jesús toda nuestra vida, todo lo que tenemos, aquello que nos parece sumamente confiable, aquello que en nosotros es débil, es miseria. Traigamos todo para que Jesús lo transforme en esta misa y a partir de la misa, en esta vida, en nuestra vida, en estos vientos en contras, en estas tormentas que nos tocan vivir y sufrir, sentir que es Jesús, y que Jesús es real, y que Jesús existe, y que Jesús vive, para que realmente esa brisa de su amor y de su paz nos llene la vida y podamos verdaderamente ser discípulos y testigos.